vamos a encontrar el primer músculo que encontramos, que lo tenemos allá, el músculo cutáneo del tronco. Es un músculo grande, los músculos cutáneos son los que están en relación directa con la piel. Ahí está, cutáneo del tronco. Tenemos los serratos ventrales, y en la parte del tórax entonces vamos a encontrar estos músculos. Dorsal ancho, que es como las alas de Pegaso. El músculo está hacia atrás por las costillas y se ve como las alas de Pegaso. Ahorita lo vamos a ver allí. ¿Qué es esto? Las alas de Pegaso. El músculo dorsal ancho. Los intercostales, interno y externo, los vemos allá en las costillas. Pectoral superficial y profundo, lo vimos acá en este caballo. En el gato también, el gato. Los pectorales en este perro. El serrato ventral torácico, grandísimo, allá lo vimos. El recto torácico, también lo vimos allá. Y el negro caballo. Y el transverso torácico, o digamos pectoral transverso, también lo llamamos. Listo. ¿Ese serrato ventral torácico es la continuación de los serratos ventrales? Sí, recuerden que dijimos que en el caballo y en la vaca la escápula tiene dos caras cerradas. Aquí internamente es una. Aquí se insertan los serratos cervicales y acá se insertan los serratos torácicos. En el perro, todo esto, ellos tienen un solo cerrado. Se extiende desde el cuello hasta la parte del tórax, pero no está dividido. En el canino no está dividido, en el canino no está dividido. Y él se inserta en todo el lugar de la escápula. Cerrado. Músculo cerrado. No tiene ventral y dorsal. En cambio, en bovinos y equinos sí tiene ventral y dorsal. Pues el dorsal se queda aquí arriba y el ventral. Listo. Entonces acá lo vemos. Entonces, aquí están los intercostales. ¿Okay? Están en los serratos. Aquí lo vemos perfectamente. Entonces, estos son los serratos. ¿Okay? Y aquí tenemos los intercostales. Son los serratos torácicos y aquí están los intercostales. ¿Okay? Aquí está la fascia toracolumbar, donde se originan la mayoría de los músculos que van hacia abajo. ¿Cuál es La fascia? Es el tejido blanco que vemos aquí. la fascia? La fascia es el tejido blanco, que es de donde se originan los músculos. Y se vienen a insertar acá abajo en las diferentes partes. Entonces, los serratos pues, se insertan acá en las caras laterales de las costillas. Los intercostales pues, se originan en la cara anterior de la costilla y se insertan en la cara posterior de la costilla adyacente. Y bueno, aquí nos adelantamos un poco, aquí vemos los músculos abdominales y aquí vemos el escaleno. El escaleno. Y aquí el recto del tórax que veíamos allá en el caballo. Bueno, uno de los músculos que no es externo, sino interno, que actúa en la parte de la respiración, pues es el músculo diafragma. Es interno, divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, aquí lo vemos, divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y básicamente es el músculo principal de la respiración. En la respiración también tenemos entonces los intercostales. En los intercostales tenemos dos tipos: intercostal externo y intercostal interno. Ahorita los vamos a ver allá, se evidencian perfectamente porque el intercostal externo va desde cráneo ventral, ¿sí? La
fibra intercostal externo es cráneo ventral, o sea, las fibras van de forma oblicua, de forma craneal hacia caudal. Y el intercostal interno es caudo-ventral. ¿Sí? O sea, las fibras inician en la costilla posterior y la fibra va oblicua hacia la costilla anterior. Entre los dos, entonces, forman una X. ¿Sí? El externo va cráneo-ventral y el interno va caudo-ventral. Caudo ventral, los internos y los externos, las fibras van cráneo ventral. Ahí están las dos, ahorita las vamos a mirar allá, se ven perfectamente. Bien, hay otros músculos pequeños, ¿sí? En las partes de arriba de las costillas que, digamos, refuerzan el movimiento para la respiración, como son los elevadores de las costillas y los retractores de las costillas. ¿Sí? Que hacen es reforzar ese movimiento de respiración. Bien, el músculo recto torácico que está aquí en la parte dorsal del esternón, digamos que nos refuerza esta parte recto torácico. Los serratos dorsales, que son los que están por encima de las costillas, se originan en la fascia toracolumbar y se insertan en las caras laterales de las costillas. Tienen esta forma así como aserrada, como de dientes de una sierra, por eso se llaman cerrados. Bien. Cerrato dorsal caudal, digamos que el cerrato va casi hasta donde está el abdominal transverso, que está aquí en la parte delicada. Y hablando de los músculos abdominales, entonces son 4. El transverso abdominal está debajo del ala del ilion. ¿Están los dedos del ala del ilion? Sí, ahí, mira ahí. Acá. Entonces el transverso abdominal es acá. El transverso abdominal es acá. El oblicuo abdominal interno y externo son los músculos que van acá. Interno va por dentro y externo va por fuera. Y el recto abdominal, nosotros los conocemos como las chocolatinas. Estos son los rectos que vamos a ver. Listo, entonces acá son los rectos abdominales, oblicuo abdominal externo, el oblicuo abdominal transverso está aquí debajo, ¿sí? Y el interno pues está, el oblicuo abdominal interno pues está debajo del externo. Hay algunos otros músculos, digamos el iliosoas, ¿sí? Que está aquí debajo del ilio, y bueno, hay un músculo que se llama largo dorsal, que va desde el ala del ilio acá, por toda la parte dorsal del animal hasta prácticamente la porción cervical. Es por eso se llama largo dorsal. ¿Sí? Vamos a ver dos músculos similares, que son el dorsal ancho, que es el que parece como las alas del Pegaso, que está acá. Dorsal ancho, y este que es el dorsal largo. Bien, en la cola pues tenemos los músculos sacrocaudales dorsales, sacrocaudal dorsal medial y sacrocaudal medial. O sea, en la cola básicamente tenemos 4 músculos, 2 ventrales y 2 dorsales, ¿sí? Que son básicamente los que le dan el movimiento para levantarla y el movimiento lateral de la cola. Intertransverso ventral caudal e intertransverso dorsal caudal. Entonces están acá. Los músculos sacrocaudal que están en la base de la cola, el sacrocaudal ventral, lateral y medial, que están aquí en la base de la cola, y pues son los que hacen
que las vacas pues, se puedan quitar las moscas, y los caballos también, que los perros pues, muestren su alegría. Estos son los cuatro caudales. Bien, en el miembro posterior, entonces tenemos dos regiones, digamos, la región de la grupa, ¿sí? El músculo acá de la grupa, y los músculos del miembro. ¿Sí? Así como en el miembro anterior, en el miembro posterior, pues también tenemos regiones. ¿Sí? Aquí entonces tenemos cadera, o grupa, o anca, también puede ser, muslo, pierna y pie. ¿Sí? Cadera, o anca, o grupa, muslo, pierna y pie. Y de acuerdo a eso, entonces vamos a ver los músculos. ¿Sí? Aquí en la grupa tenemos básicamente los músculos glúteos. ¿Sí? Aquí hay una diferencia. Entonces, en el bovino vamos a tener la unión del músculo bíceps femoral con el músculo glúteo, ¿sí? El glúteo medio. Entonces en el bovino vamos a encontrar un músculo grande, lateral, y todo esto, que se llama glúteo bíceps, ¿sí? Porque no hay diferenciación entre el glúteo medio y el bíceps femoral. En el caballo sí tenemos esa diferenciación, en el canino y en el felino sí tenemos esa diferenciación. Entonces ahí tenemos glúteo medio aparte y bíceps femoral aparte. ¿Listo? De los glúteos entonces son cuatro músculos. ¿Sí? Glúteo superficial, glúteo medio, glúteo profundo y glúteo accesorio. Cuatro glúteos. Ahorita los vamos a ver. Hay una diferencia entre grandes animales y pequeños animales. ¿Sí? En cuanto al glúteo accesorio, en caballo y vaca tenemos el glúteo accesorio que está al lado del glúteo profundo, en la parte interna de la cadera, y en los caninos y felinos no tenemos glúteo accesorio, sino se llama músculo piriformis, porque es triangular, parece como una pera, entonces le pusieron músculo piriformis. En vez del glúteo accesorio, que está en el mismo lado, pero lo denominan músculo piriformis. ¿Listo? Entonces, tenemos entonces glúteo medio, glúteo superficial, debajo del glúteo medio tenemos el glúteo profundo y el glúteo accesorio. Bien, esos son los músculos de la grupa. Y ya entramos entonces a los músculos de la cadera y el muslo. ¿Sí? Entonces tenemos el primero, aquí hay otra diferencia también entre grandes animales y pequeños animales, y es que el músculo más craneal en los grandes animales es el tensor de la fascia lata. En pequeños son. En grandes, tensor de la fascia lata. ¿Sí? Ese es el más craneal de los músculos de la pierna, del miembro posterior. En los pequeños animales, el músculo más craneal se llama músculo sartorio. Sartorio. ¿Sí? Sartorio, con ese. Sartorio. Porque en los pequeños animales el músculo sartorio tiene dos cabezas, una cabeza lateral y una cabeza medial. En los grandes animales solo tiene una cabeza medial y es un músculo aductor. ¿Sí? Y está interno. El sartorio hace parte de la cara interna del miembro posterior. En los pequeños animales tiene dos cabezas y por eso es el más craneal. Detrás del sartorio está, en los pequeños animales, detrás del sartorio está el tensor de la fascia lata, que es el más craneal en los grandes animales. Bien, tenemos entonces también el glúteo superficial que está hacia atrás
Y en la parte de atrás de los animales, acá, ¿sí? En lo que llamamos, digamos, el calzón, ¿sí? En la parte de atrás, tenemos entonces el más lateral, el músculo semitendinoso, y el más medial, más cerca al recto, es el semimembranoso. ¿Sí? Esos dos músculos ustedes tienen que tenerlos muy presentes porque ahí es donde ustedes van a poner las inyecciones en los caninos, en los felinos. ¿Sí? Ahí es donde lo van a poner. Bien, entonces aquí tenemos las imágenes. Entre los dos. Ahí hay una discusión, digamos, en el sentido de que pues, las inyecciones son intramusculares, ¿sí? Pero en este sentido, si están entre los dos músculos, sería intermuscular. Bien, entonces acá tenemos, como les dije, el primer músculo, el más craneal en los grandes animales, es el tensor de la fascia lata. ¿Sí? Hacia arriba, entonces, el más grande de todos es el glúteo medio, es este. Este es el glúteo superficial, el más pequeño. ¿Sí? El siguiente es bueno, este es el bíceps femoral. Después del bíceps femoral sigue el músculo semitendinoso y después sigue el semimembranoso hacia atrás del aire. Ahorita lo vamos a ver. Listo. En la cara del muslo, en la cara lateral del muslo, entonces tenemos el cuádriceps femoral, que es el músculo el más grande del muslo, y el que está en la parte craneal, o sea, este músculo que tenemos acá. Este es el cuádriceps femoral. Entonces, si es cuádriceps, es porque tiene 4 cabezas. ¿Cierto? Cuando hablamos del tríceps braquial, ¿sí? Hablamos de 3 cabezas. Cuando hablamos del bíceps braquial, hablamos de 2 cabezas. Y aquí estamos hablando del cuádriceps femoral. Entonces, si es cuádriceps femoral, entonces tenemos 4 músculos. Entonces se compone de recto femoral, que es el que está aquí al frente. ¿Sí? El que está aquí al frente es el recto femoral. Vasto lateral, este, hacia la parte lateral, este, vasto lateral. Vasto medio, que está entre los dos, sí, está entre los dos, entre el recto femoral y el lateral. Y este que está acá es el vasto medial. El medial está en la cara medial, el lateral está en la cara lateral, el recto femoral es el que queda en el centro, y en medio de los dos hay otra cabeza, que es el vasto medio. ¿Listo? Esas son las 4 cabezas del cuádriceps femoral. Bien. Y en la parte, en la cara interna del animal, que son los músculos abductores, tenemos entonces el sartorio. ¿Sí? En los grandes animales tenemos primero tensor de la fascia lata, después sartorio, después pectíneo, ¿sí? El gracilis y el aductor. Entonces, aquí está la cara interna del músculo. Este es el vasto medial, después sigue el sartorio, después hay uno pequeño, este es el gracilis, y aquí está el pectíneo y el aductor, debajo del gracilis. ¿Sí? Por debajo del aductor. Está el aductor acá y el pectíneo acá. Listo. Entonces acá, un poquito mejor. Entonces tenemos desde la parte craneal hasta la parte caudal, o sea, la parte craneal acá. Esto, el tensor de la fascia larga es lo que nosotros llamamos el ijar. ¿Sí? Es una piel que se atraviesa acá, ¿sí? De donde se cogen los terneros para tumbarlos. Los que han trabajado con terneros saben. En el argot campesino, ahí le llaman la verija. ¿Sí? Entonces, hay que coger el ternero por la verija y
acostarlo o tumbarlo para castrar, para purgar. Entonces, en los grandes animales, el más craneal, tensor de la fascia lata. Después sigue recto femoral, vasto medial. Estos son los aductores. Entonces, el primero es el sartorio, el segundo es el pectíneo, que tiene forma como de pera, el tercero es el aductor, y después tenemos el semimembranoso, y después, más lateralmente, el semitendinoso. ¿Sí? Esos son los músculos. Esta es la cara interna del músculo. Bueno, y llegamos a, entonces, en el pie, en la pierna, perdón, tenemos entonces los flexores y los extensores, igual que en el miembro anterior. Entonces, de los flexores, pues básicamente tenemos el tibial craneal, el tercer peroneo y el peroneo largo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el extensor digital lateral, el flexor digital profundo y el tercer peroneo. Tercer peroneo. Y de los extensores, entonces tenemos el extensor digital largo y el extensor digital lateral, igual que en el miembro anterior. ¿Sí? Los dos extensores pues van desde el epicóndilo medial lateral del fémur hasta el proceso extensor en la falange distal. ¿Sí? Entonces tenemos el mismo proceso. Dos extensores que van hasta los dedos y dos extensores que van hasta el carpo. Digo, hasta el tarso. Aquí hay un cambiecito de los flexores, y es que en la parte posterior del miembro tenemos un músculo que se llama el músculo gastrocnemio. Entonces, el músculo gastrocnemio y el músculo flexor digital superficial forman el tendón de Aquiles. Este que nosotros tenemos acá atrás. Los órganos del músculo que El gastrocnemio y el flexor digital superficial forman el tendón de Aquiles. La unión de esos dos tendones, del tendón del gastrocnemio y del tendón del flexor digital superficial, forman el tendón de Aquiles. Bien. Bueno, aquí otra foto de la parte interna del músculo. Aquí tenemos el músculo gracilis, el aductor, el pectíneo y el sartorio, y aquí el recto femoral. Entonces aquí tenemos glúteo medio, glúteo superficial, semitendinoso y semimembranoso. Y aquí en los flexores, entonces tenemos acá el extensor digital largo que va hasta las falanges proximal y medio. El extensor digital largo, tenemos el extensor digital lateral que va hasta, perdón, el extensor digital largo va hasta la falange distal, ¿sí? Lo mismo que el extensor digital común en el carpo, en el miembro anterior. El digital largo, el digital lateral va hasta las falanges proximal y medio, y el flexor digital profundo va por la parte posterior, y el flexor digital superficial es el que se une con el gastrocnemio y forma el tendón de Aquiles. Listo. Aquí lo mismo, extensor digital largo, tibial
lateral craneal, tercer peroné, el que va por debajo, tercer peroné, extensor digital lateral, que va hasta acá, y la cabeza lateral del gastrocnemius, y el extensor digital 8. Este es un músculo intermedio que hay antes en la parte del metatarso. Listo. Bien, bueno, así, más bien nos miramos en las piezas.